¿Cómo es posible que un solo hombre estuviera a punto de doblegar a todo un país en guerra? ¿Y por qué le temían tanto? Hablamos de Oda Nobunaga, una figura cuya sombra se extendió sobre el Japón feudal como una tormenta imparable. Su ambición no conocía límites geográficos ni sociales. Era un señor de la guerra que movilizó fuerzas sin precedentes contra un panorama político fragmentado y caótico. Sus acciones transformaron irrevocablemente el destino del país, forzándolo a confrontar cambios profundos en su estructura social y militar. Por ello, se convirtió en una fuerza que era simultáneamente fascinante y aterradora para sus contemporáneos. Lo desconocido de él sigue resonando hasta el día de hoy, un enigma envuelto en pólvora y estrategia milenaria. Bienvenido de nuevo a Duerme en Japón. Por favor, busca una posición lo más cómoda posible en este instante. Baja las luces, apaga cualquier ruido ajeno y simplemente permítete escuchar esta historia. Te invitamos mientras te acomodas a dejarnos en los comentarios de qué país estás escuchando ahora mismo, qué hora marca tu reloj y para qué actividad nos acompaña con la voz. Prepárate para un viaje pausado hacia el corazón del Japón antiguo, una crónica contada con gran respeto por sus tiempos y su gente. Que esta noche te traiga calma y sosiego. En aquel tiempo profundo de la historia japonesa, cuando el orden se había desmoronado en innumerables pequeñas facciones, surgió una figura que trascendió los límites de su época y su tiempo. Su nombre era Oda Nobunaga, un señor de la guerra cuyo destino parecía escrito con la tinta de la ambición pura. Pocos hombres habían estado a punto de redefinir el mapa político de Japón en la manera en que él lo hizo, una trayectoria marcada por victorias fulminantes, cambios radicales y una aura de peligro casi sobrenatural. La leyenda circundante sobre él era tan densa como la niebla matutina que cubría las ciudades importantes, mezclando hechos documentados con relatos exagerados que se adherían a su figura como el moho a un muro antiguo. Sin embargo, detrás del velo del mito siempre existía una realidad compleja y profundamente perturbadora, un hombre de visión reformadora y métodos despiadados. Era un maestro en la estrategia militar, pero también un catalizador del cambio social, desafiando estructuras milenarias que habían mantenido a Japón en un delicado equilibrio de poder durante décadas. Su vida fue un ejercicio constante de tensión entre el progreso deseado y la resistencia feroz del statu quo. Nobunaga no era simplemente otro daimyo más en el sinfín de señores feudales que se disputaban espenas de poder y territorio. Desde sus inicios mostró una determinación casi obsesiva por superar las limitaciones impuestas por el sistema feudal tradicional. Estudiar su ascenso implica adentrarse en un torbellino de alianzas temporales y conflictos brutales. La época estaba fragmentada, los poderes se ejercían localmente y la unidad nacional era un concepto más que una realidad palpable. Él vio en esa fragmentación no solo un peligro, sino también una oportunidad monumental para imponer su propia visión del Japón futuro. Para lograrlo, entendió que no bastaba con ganar batallas, era necesario reescribir las reglas fundamentales del juego político y social. El temor que inspiró fue multifactorial. Por un lado, venía de la magnitud de sus logros militares, la capacidad de movilizar ejércitos vastos e innovadores en una época donde el combate seguía dominado por tácticas más arcaicas. Por otro lado, su ambición parecía no reconocer fronteras ideológicas o sociales. Estuvo dispuesto a desmantelar instituciones poderosas y tradiciones arraigadas si consideraba que obstaculizaban el camino hacia un Japón unificado bajo su mando. Este desenfreno estratégico lo colocó en la mira de enemigos tan diversos como los poderes locales, las élites religiosas más influyentes y facciones nobiliarias profundamente conservadoras. En cuanto a su personalidad, se le describía con una mezcla de calculador, frialdad y pasión desbordante por sus objetivos. Era un estratega brillante, capaz de anticipar movimientos enemigos y explotar debilidades que otros pasaron por alto. No obstante, esta misma inteligencia lo llevó a tomar decisiones drásticas y a veces excesivamente rápidas, creando una atmósfera de constante incertidumbre para todos los que se cruzaban en su camino. La historia registra actos de audacia militar que rozan la temeridad, pero también periodos de pragmatismo político exquisito.
El hombre más temido del Japón feudal no era solo un guerrero, era el síntoma de una época convulsa. Representaba la fuerza irresistible de la modernización en un entorno medieval y ritualista. Buscó incorporar elementos extranjeros como las nuevas armas de fuego que alteraron irrevocablemente el campo de batalla tradicional. Su enfoque fue eminentemente práctico, lo que no sirviera para fortalecer su poder o avanzar hacia una unidad más fuerte era visto con sospecha o desprecio. Por tales tiempos, la figura de Nobunaga se consolidó en la memoria colectiva como un símbolo de poder absoluto y cambio inexorable. Estudiar su trayectoria es estudiar el proceso doloroso y sangriento que Japón emprendió para pasar de la fragmentación a la centralización del poder. No fue un camino fácil ni glorioso, sino uno arduo, salpicado de traiciones, victorias brutales e incontables sacrificios. La percepción histórica sobre él está inevitablemente teñida por el tiempo y la narrativa de sus adversarios. Los que lo temieron en vida vieron en él la encarnación del caos destructivo. Los que admiraron su genio lo recordarán como un visionario sin parangón. Él no solo quería dominar territorios, sino que anhelaba reformar la mentalidad misma del Japón, creando un nuevo orden donde el poder estuviera basado en la fuerza y la eficiencia, más que únicamente en linajes o dogmas. Este deseo de transformación lo convirtió en una figura polarizante, cuya existencia mismo fue un desafío directo a las estructuras de poder establecidas desde hacía siglos. En esencia, su mito se construye sobre la tensión entre el reformador brillante y el conquistador implacable. Es esa dualidad la que hace que su historia resuene con tal fuerza hasta nuestros días. La promesa de una unidad nacional bajo sus banderas fue un faro en medio de la neblina bélica, pero también fue la señal de una mano férrea que no perdonaba errores ni se detenía ante ninguna resistencia. Antes de poder comprender la magnitud del individuo, es necesario trazar el panorama desolador que lo vio surgir y consolidar su influencia. Estábamos ante un Japón feudal, un mosaico político donde las grandes familias guerreras o daimyo ejercían un control casi absoluto sobre sus dominios geográficos. Este periodo no era de paz estable, más bien se caracterizaba por una continua y compleja guerra civil que había erosionado la estructura social y política hasta sus cimientos. El sistema feudal, aunque meticulosamente estratificado con códigos de honor y deber hereditarios, estaba en un estado perpetuo de tensión latente. Las antiguas estructuras de poder, establecidas tras periodos anteriores de conflicto, luchaban por adaptarse a las nuevas realidades económicas y militares que emergían silenciosamente. El tejido social japonés se encontraba desgarrado. Los lazos de lealtad eran fluidos y estaban más atados por el interés inmediato del poder que por votos de afecto o deber histórico profundo. Cada región era un microcosmos político con sus propias costumbres, alianzas y rivalidades. La autoridad centralizada, en teoría representada por el shogunato, carecía de una fuerza real e innegable para imponer su voluntad sobre los señores locales más ambiciosos. Esto creó un vacío de poder que fue llenado sucesivamente por las grandes casas guerreras. La guerra no era solo un acto físico de choque de espadas, era también una lucha económica y cultural. El comercio estaba floreciendo, generando riquezas en manos de nuevas clases sociales, los mercaderes, cuyos intereses a menudo chocaban con la mentalidad militarista y el rígido código estamental de las élites guerreras. Este conflicto entre la vieja nobleza y el creciente poder económico fue uno de los motores silenciosos que impulsaron la turbulencia general, preparando el escenario para un cambio sísmico. Las tácticas bélicas también estaban en plena ebullición. Aunque la espada y la lanza seguían siendo fundamentales, se estaba gestando una integración más profunda de elementos novedosos. La introducción gradual de armas de fuego desde el exterior fue un catalizador brutal que aceleró el ritmo del cambio. Un ejército no era ya solo un grupo de samuráis con armadura tradicional, incorporaba ahora formaciones de arcabuceros y pólvora, lo cual implicaba una reestructuración completa de la táctica de batalla y la organización militar. Esta novedad tecnológica desorientó a muchas facciones que aún operaban bajo dogmas bélicos más antiguos. La naturaleza cíclica de esta violencia tenía un efecto corrosivo en la psicología colectiva.
La vida era inherentemente frágil, suspendida entre el siguiente conflicto o el próximo cambio de alianza. Los matrimonios y los pactos políticos se negociaban a menudo con una sobriedad glacial, donde las promesas eran tan efímeras como el humo de la pólvora. No había estabilidad garantizada. Solo la astucia militar era garantía de supervivencia. Este contexto general de fragmentación crónica fue el caldo de cultivo perfecto para la ambición desenfrenada y visionaria que representó Nobunaga. Su aparición en este tablero complejo no fue un evento aislado, sino una respuesta directa a las grietas existentes en el poder japonés. Él entendió que, para que pudiera alcanzar sus objetivos, la unidad primero debía superar la parálisis de la fragmentación. Las grandes casas guerreras luchaban entre sí con una ferocidad admirable pero limitante. Las alianzas se formaban y rompían como el capullido de mariposas, basadas únicamente en quién era más fuerte o en qué facción ofrecía las mejores condiciones de supervivencia inmediata. Esta danza constante de poder no solo desgastó a los participantes, sino que también creó un vacío intelectual, la necesidad de una visión superior, capaz de articular y ejecutar un proyecto nacional coherente. La historia se mueve entonces bajo la sombra de esta guerra interminable, donde el concepto mismo de Japón como entidad política unificada era más un sueño filosófico que una realidad material. Y es precisamente en este caos, en medio del humo de las batallas y el crujir de los pactos traicioneros, donde emerge la fuerza catalizadora que cambiaría para siempre su rumbo: Oda Nobunaga. Su trayectoria no solo fue parte de esta guerra, se convirtió él mismo en la causa más poderosa e imparable de su fin y su eventual transformación. Para entender la magnitud del hombre más temido, es fundamental viajar al origen de su fuerza, a un periodo de relativa obscurity en el vasto tablero político japonés. Oda Nobunaga no nació como la figura formidable y casi predestinada que llegaría a ser. Sus comienzos fueron, según algunos relatos, modestos e incluso desdibujados por la leyenda. El joven que florecería hasta convertirse en un catalizador de imperativos nacionales pasó primero por el seno del clan Oda de Owari, una familia con raíces y ambiciones propias dentro del complejo tapiz señorial. Sin embargo, al inicio de su camino público, Nobunaga no poseía la autoridad o el reconocimiento militar que más tarde lo definirían. De hecho, en ciertas narrativas históricas y crónicas populares, se le describía casi como un personaje con potencial latente, pero inicialmente percibido por otros poderes establecidos como algo menor, incluso como necio en su audacia juvenil. Esta percepción inicial no debe tomarse simplemente como una crítica a su inteligencia, sino más bien como la perspectiva de aquellos poderosos que estaban acostumbrados a lidiar con figuras de linaje innegable y poder hereditario incuestionable. Nobunaga, sin embargo, demostró desde temprana edad un espíritu inquieto e imparable, una sed insaciable por el conocimiento y por expandir su esfera de influencia más allá de los límites geográficos de Owari. Su interés no se limitó a la defensa tradicional del patrimonio familiar. Sus miras siempre estaban puestas en lo que estaba más allá, en las regiones adyacentes que aún gemían bajo el control de señores menos eficientes o estructuras políticas obsoletas. La provincia de Owari le sirvió como un primer campo de entrenamiento para su visión estratégica. Allí aprendió no solo la disciplina del combate y la gestión territorial, sino también el arte crucial de las alianzas matrimoniales y los pactos políticos superficiales pero necesarios. Estos primeros años fueron vitales porque forjaron en él una desconfianza inherente por el poder estático. Nunca se sintió cómodo con un statu quo. Siempre percibía fisuras, oportunidades que debían ser explotadas antes de que la inercia o la tradición las sellaran para siempre. Esta sensación constante de impermanencia lo convirtió en un observador agudo y un estratega precozmente desprendido de ataduras emocionales o históricas profundas con una única facción. Su crecimiento se caracterizó por una acumulación de experiencia práctica más que por la simple herencia de títulos. Se dedicó a estudiar las debilidades inherentes al sistema feudal. El poder estaba demasiado disperso,
y esta fragmentación era la principal amenaza para cualquier intento serio de estabilidad o avance económico. Los canales comerciales, los puntos estratégicos de paso y los centros poblacionales emergentes se convirtieron en sus primeros objetivos prioritarios de observación. No buscaba simplemente tierra, buscaba nudos vitales que permitieran el flujo de riqueza e información. Este enfoque pragmático lo diferenció notablemente de muchos guerreros de su época, cuyas ambiciones a menudo estaban guiadas por códigos de honor más rígidos o por la defensa pura de un linaje en peligro. Nobunaga era más un mercantilista militar que un simple noble guerrero. Entendió el valor del comercio y cómo los recursos financieros podían superar momentáneamente la fuerza bruta de una milicia bien entrenada. El contexto sociopolítico le exigía adaptabilidad extrema. Los conflictos con otras facciones no eran simplemente duelos épicos. A menudo se trataba de complejos juegos diplomáticos donde un pequeño movimiento en el mercado o un cambio discreto de guardia podía alterar el curso de la guerra antes que cualquier asalto frontal. Fue en este entorno, lleno de sutilezas y peligro constante, donde comenzó a pulir su imagen de hombre formidable e implacable. A medida que avanzaba su juventud, se hizo evidente que la etiqueta de joven necio no solo era una descripción peyorativa, sino que encubría una voracidad intelectual y militar poco contenida. Tenía una impaciencia característica, un deseo constante por acelerar el proceso histórico. Si un problema podía resolverse con audacia en lugar de esperar la lenta e intrincada danza de las generaciones de señores feudales, Nobunaga optaría siempre por la vía más directa y disruptiva. Este espíritu pionero lo llevó eventualmente a mirar más allá de Owari. Las ambiciones que antes parecían confinadas al ámbito regional comenzaron a expandirse hacia el corazón del poder japonés, un movimiento que fue percibido por muchos como una irresponsable sobreexposición. Fue precisamente en este punto de inflexión cuando su ambición comenzó a chocar frontalmente con la realidad de las estructuras de poder más antiguas y arraigadas, incluida la influencia de los templos y el poder civil tradicional, que su figura pasó de ser simplemente un señor regional prometedor a una amenaza existencial para todo el statu quo. Por aquellos tiempos, Nobunaga estaba en la fase de transición entre el joven ambicioso y el estratega militar consolidado. La narrativa se centra entonces en cómo esta mezcla de visión reformadora y ejecución despiadada comenzó a marcar su impronta sobre una nación que todavía creía estar gobernada por las reglas del pasado. Era un hombre cuya voluntad era tan potente, o quizás más bien, cuya capacidad para materializar esa voluntad era tan grande, que el destino mismo pareció inclinarse a su favor, desafiando cualquier predicción de sus rivales y analistas. Su camino estaba trazado hacia una confrontación con la esencia misma del Japón feudal. El ascenso de Oda Nobunaga, que ya se había perfilado como una fuerza de la naturaleza desde sus inicios en Owari, requería más que solo ambición. Exigía una confirmación palpable de su poderío ante los ojos de un Japón aún escéptico y dividido. Sus primeras grandes victorias no fueron meros incidentes tácticos, fueron actos fundacionales que redefinieron la percepción del peligro y el potencial militar que representaba. Estas hazañas iniciales sirvieron como catalizadores, transformando su reputación de joven ambicioso a líder militar temido e invicto. El contexto en el que se desarrollaron estas victorias fue crucial para su significado. El poder seguía residiendo en un sistema descentralizado, donde las grandes casas guerreras competían en un ciclo interminable de disputas locales por la hegemonía regional. La estabilidad era una ficción negociada temporalmente, y cualquier señordad que buscara consolidarse debía demostrar no solo fuerza bruta, sino también una eficiencia administrativa inédita. Nobunaga comprendió que para sobrevivir no bastaba con ser el más fuerte en combate, debía ser percibido como el arquitecto del futuro. Sus primeras acciones de gran impacto se centraron en la consolidación de su base de operaciones y en la neutralización de amenazas regionales menores o de mediana influencia, que, acumulativamente, obstaculizaban su visión de un poder sin límites. Estas victorias tempranas fueron meticulosamente planificadas para enviar mensajes estratégicos. El mensaje era claro e implacable. No había nadie por encima del cálculo político y militar de Oda Nobunaga.
Lo distintivo de esta etapa es cómo operó la fusión entre estrategia política y ejecución militar. No buscaba simplemente desmembrar a un rival, sino absorber sus recursos, su mano de obra especializada y el conocimiento de su territorio bajo su control efectivo. Esto implicaba una capacidad logística impresionante para movilizar tropas, abastecer ejércitos en marchas largas por terrenos desconocidos y mantener la cohesión interna bajo presiones externas constantes. La gestión del hombre era otro pilar fundamental que Nobunaga demostró con notable maestría. Los samuráis, los pilares de la clase militar feudal, eran guerreros leales a su señor, o más frecuentemente a un código estricto de honor y camaradería tribal. Nobunaga tuvo que aprender rápidamente a desmantelar esa lealtad ciega por linaje en favor de una lealtad funcional y contractual, la lealtad al proyecto y a la causa. Esta fue quizá su contribución más disruptiva al sistema feudal. Él entendió el valor del talento por encima del apellido. A lo largo de sus campañas comenzó a rodearse de un séquito diverso y meritocrático. Promovía a generales o estrategas basándose en su capacidad demostrada bajo fuego y su utilidad para los objetivos centrales, sin importar si venían de una familia noble histórica o de un origen más humilde. Esta política rompió con el modelo tradicional donde la jerarquía estaba determinada por el nacimiento, inyectando un dinamismo peligroso al panorama del poder japonés. Además, estas primeras grandes victorias no estuvieron desvinculadas del ámbito económico. Los territorios conquistados significaban nuevas fuentes de tributos y, fundamentalmente, nuevos mercados para bienes y servicios. Nobunaga implementó sistemas que facilitaban el comercio a gran escala, garantizando rutas comerciales seguras bajo su protección militar. Esto atrajo a mercaderes poderosos, clases sociales tradicionalmente marginalizadas en la estructura feudal, incorporándolos de manera indirecta al entramado del poder señorial. El concepto de victoria para él trascendía la simple toma de un castillo o la masacre de una fuerza enemiga. Era, antes y después, la adquisición de control sobre la infraestructura vital, los puertos, las rutas fluviales, los puntos de paso estratégicos en las vías terrestres. Controlar el flujo era controlar el destino. Estas campañas iniciales establecieron su reputación no solo como un guerrero efectivo, sino como un estratega implacable que no se detendría ante ninguna resistencia. Cuando los informes llegaban a sus rivales sobre Nobunaga, no hablaban solo de ejércitos bien equipados. Narraban la eficiencia sin cuartel con la que operaba su administración militar y civil combinada. La primera gran victoria, por lo tanto, fue en el ámbito de la percepción. Se hizo evidente para Japón entero que las antiguas reglas del juego habían sido suspendidas. Él jugaba bajo un conjunto de reglas nuevo y desconocido, donde el pragmatismo era ley suprema. Su audacia inicial, a menudo disfrazada de imprudencia juvenil por sus adversarios, resultó ser una visión aguda y adelantada a su tiempo sobre la inevitabilidad de la centralización del poder. Estas victorias no le dieron la paz ni la unidad deseada, pero sí la plataforma necesaria. El conocimiento práctico de lo que requería un imperio funcional y las pruebas irrefutables de que él era el único capaz de dirigirlo hacia ese estado. Cada enemigo derrotado fue menos un rival político y más una pieza desmantelada para construir su propia máquina imperial. Fue en este proceso, lento pero inexorable, donde Nobunaga forjó el mito del hombre invencible y el catalizador definitivo para la era que cambiaría a Japón para siempre. Haber logrado las primeras grandes victorias no significó para Oda Nobunaga la llegada de la paz ni el reconocimiento inmediato de su derecho al poder total. Más bien, consolidaron y amplificaron una visión que ya latía con la fuerza de una necesidad histórica, la de un Japón unificado bajo una única autoridad indiscutible. La ambición de Nobunaga trascendía la mera acumulación territorial. Era la búsqueda de un paradigma político completo, de una estructura nacional que pudiera sostener el desarrollo y la estabilidad frente a las fuerzas destructoras del caos feudal. Este concepto de unidad lo llevó a trazar rutas de confrontación con casi todas las estructuras de poder existentes, desde los clanes más poderosos hasta las instituciones religiosas milenarias. La visión de la unificación requería un cambio paradigmático en cómo se entendía el gobierno y la guerra. Para Nobunaga,
Japón no podía seguir siendo simplemente una colección de dominios autónomos, cada uno gobernado por su propio código de honor y sus propias leyes locales. La fragmentación era vista como una enfermedad sistémica que debilitaba a la nación ante posibles amenazas externas o incluso internas más sofisticadas. Su ambición, por lo tanto, no era solo militar, era profundamente civilizatoria, aunque su método para lograrlo fuese inherentemente violento y disruptivo. Este proyecto de unidad implicó necesariamente un proceso de revisión total del poder tradicional. Si el linaje y la tradición eran los pilares sobre los que se había sostenido la sociedad por siglos, Nobunaga estaba dispuesto a demoler esos cimientos si creía encontrar un soporte más sólido en la eficiencia militar, el flujo comercial y la voluntad centralizada. Su ambición lo convirtió, ante muchos ojos, no solo en un conquistador, sino en un agente de cambio social irreversible. Para ejecutar tal proyecto monumental, era imperativo controlar no solo las tierras fértiles o los puertos marítimos, sino también la información y los recursos estratégicos que fluían a través de ellos. Comprendió el valor del monopolio sobre ciertos bienes, como los recursos militares avanzados provenientes del comercio con otras potencias mundiales. Esta comprensión mercantilista fue quizás lo que más descolocó a sus rivales, acostumbrados a medir la fuerza únicamente en términos de hombres y espadas. La marcha hacia esta unidad prometida fue un camino pavimentado con las exigencias de la diplomacia fría. Nobunaga se dedicó a tejer una compleja red de alianzas que cubrían geográficamente su creciente poder. Estas alianzas eran transaccionales, basadas en intereses mutuos y acuerdos militares específicos, sin el sentimentalismo ni la lealtad ciega que caracterizaban muchos pactos feudales anteriores. Se convirtió en un negociador magistral, capaz de tratar con los más altos dignatarios y a su vez gestionar las expectativas de sus tropas de primera línea con igual frialdad calculada. Su estrategia era la de la presión progresiva e ineludible. En lugar de atacar frontalmente todos los focos de resistencia simultáneamente, lo que habría dispersado sus fuerzas en una lucha sin fin, Nobunaga prefería aislar y someter sistemáticamente a las facciones más poderosas o estratégicamente vitales. Cada victoria no era un final, sino un peldaño necesario hacia la cima del poder. El reto de la unidad también significó confrontar el profundo arraigo de los poderes religiosos. Los grandes templos budistas y sintoístas, además de ser centros espirituales para sus fieles, eran en realidad gigantescos propietarios de tierras, poseedores de ejércitos privados y con una influencia política que a menudo superaba incluso la de algunos señores feudales temporales. Estos poderes se veían amenazados por el pragmatismo militar de Nobunaga, quien no dudó en ver sus propiedades o su autonomía como obstáculos directos para el futuro Japón. Esta ambición lo llevó inevitablemente al conflicto con las estructuras dogmáticas más antiguas. Su visión era secularizada en términos políticos. El poder debía residir donde pudiera ejercerse la fuerza y la administración de manera eficiente, no donde históricamente estuviera consagrado por la fe o la costumbre. Esta tensión entre el progreso reformador y la resistencia dogmática es lo que define gran parte del conflicto nobunagiano y explica su naturaleza dual como figura histórica. La construcción de un Japón unificado bajo sus preceptos requería desmantelar no solo ejércitos rivales, sino también las mentalidades históricas que definían a esas facciones. Era una tarea que exigía tanto la audacia del conquistador en el campo de batalla como la paciencia de un reformista político en la corte. Por tales tiempos, el concepto de unidad se convirtió para Nobunaga en su objetivo primordial e inexorable. No era simplemente reunificar territorios, era imponer un nuevo sistema operativo a una nación que operaba con múltiples sistemas obsoletos y en competencia constante. Su ambición lo dotó de una energía telúrica, transformando al señor de la guerra regional en el arquitecto más temido del destino japonés. Se convirtió en un punto de convergencia gravitacional hacia el cual todos los demás poderes, por resistencia que ofrecieran o por fascinación que sintieran, debían inevitablemente moverse.
Su camino estaba trazado no solo sobre mapas geográficos, sino también sobre la voluntad de cambio radical y la aceptación del sacrificio necesario para lograr una paz duradera, aunque esa paz tuviera el costo temporal del más profundo y sangriento desorden bélico conocido en la historia japonesa hasta ese momento. La ambición era un motor imparable que impulsaría a Nobunaga hacia los conflictos aún más grandes por venir. Una vez que la visión de un Japón unitario se estableció como el motor incansable del destino, las acciones de Oda Nobunaga se vieron obligadas a operar en un terreno mucho más complejo, el de la política. Si bien las victorias militares eran impresionantes por sí solas, lo que realmente cimentó su creciente poder y lo hizo tan peligroso era su maestría para navegar el intrincado mar de alianzas temporales y traiciones calculadas. En el mundo feudal japonés, donde el honor y la lealtad se consideraban virtudes supremas, Nobunaga introdujo un elemento radicalmente diferente: el cálculo maquiavélico puro. Las personas, los clanes y las instituciones eran tratados como piezas de ajedrez poderosas, valiosas hasta que dejaban de ser útiles. El arte de la alianza, en su visión, no era un vínculo afectivo ni una promesa eterna, era un mecanismo funcional para obtener acceso a recursos, territorios o información vital en un momento determinado del conflicto. Por ello, Nobunaga demostró una capacidad diplomática casi sobrenatural. Sabía exactamente qué necesidad explotar en cada facción y cuál sería la debilidad de sus propios aliados cuando el momento de la confrontación llegara. Su pragmatismo era absoluto. No importaba si su aliado compartía ideologías con él o si poseían un profundo respeto histórico. Lo que contaba era su utilidad militar o económica inmediata. Las alianzas más importantes y las traiciones resultantes a menudo estaban tejidas en una misma fibra de conveniencia mutua, pero siempre desequilibrada. Para asegurar el paso por regiones cruciales o la neutralización de flujos comerciales vitales, Nobunaga se veía forzado a pactar con señores guerreros que eran, al principio y al fin, sus rivales naturales. Estos acuerdos se sellaban en momentos de aparente tregua, cuando los ojos del observador externo solo veían un acuerdo pacífico y la estabilidad momentánea. Pero dentro de esta apariencia de armonía yacía siempre el hilo conductor de su ambición, la superioridad estratégica propia, y donde existía una superioridad percibida, inevitablemente crecía la semilla de la desconfianza y eventualmente la traición. Los pactos con Nobunaga rara vez eran permanentes. Tan pronto como un aliado había cumplido su función en el gran diseño maestro, o cuando sus intereses habían entrado en conflicto directo con la ruta hacia la unidad, la alianza era disuelta con una frialdad calculada y a menudo brutal. Este patrón lo llevó a ser visto por sus contemporáneos como alguien que carecía de un honor tradicionalmente valorado en el Japón feudal, pues para ellos, la palabra dada representaba algo sagrado. Sin embargo, Nobunaga operaba bajo la ley del resultado final. Si mantener una alianza amenazaba o ralentizaba su avance hacia la centralización del poder, esa alianza era desechable como un objeto roto. El manejo de estas dinámicas no solo le proporcionó ejércitos y recursos en momentos críticos, también moldeó la psique política de Japón. Enseñó a las élites que el vínculo más seguro con Nobunaga nunca sería emocional o histórico, sino siempre contingente al poder bruto y a la promesa de un futuro compartido bajo su égida. Esta dinámica desmanteló lentamente la base moral sobre la cual se habían construido los sistemas feudales por generaciones. Las traiciones no fueron solo actos destructivos contra sus enemigos, también hubo momentos en los que tuvo que maniobrar dentro de las propias alianzas, manipulando información o exacerbando rivalidades internas para provocar el colapso natural de estructuras políticas rivales sin incurrir él mismo en un gasto militar innecesario. Era una guerra de nervios y diplomacia tan agotadora como la batalla más sangrienta. Los ejemplos de estas alianzas efímeras son vastos, abarcando desde pactos matrimoniales con familias importantes hasta tratados comerciales que garantizaban el flujo de arcabuces o bienes de lujo necesarios para su creciente ejército moderno. Cada compromiso estaba sellado con una fecha de caducidad invisible, marcada por la distancia a la unidad total. Este manejo constante del engaño y la apariencia fue quizás lo que contribuyó más al mito que se construyó alrededor de él.
Para los enemigos, sus giros constantes eran evidencia de una maldad calculadora. Para los observadores externos, era la prueba irrefutable de un genio estratégico sin ataduras morales obsoletas. En esencia, Nobunaga entendió que en la guerra política, el poder no reside solo en las espadas, sino en la información y la manipulación de percepciones. Su capacidad para simular lealtad hasta el último momento antes de desatar una traición devastadora fue su arma más afilada e impredecible. Por aquellos tiempos, este manejo experto del riesgo político lo llevó a confrontar no solo a ejércitos enteros, sino también las estructuras emocionales y los códigos de honor que habían definido la civilización japonesa durante siglos. Las alianzas y las traiciones se convirtieron en herramientas necesarias para construir el Estado centralizado que él creía que Japón anhelaba desesperadamente, aunque fuera un futuro despojado del romanticismo feudal tradicional. El hombre más temido no era solo porque luchaba con ejércitos, lo era porque jugaba con la propia naturaleza humana, la lealtad, la codicia y el miedo, hasta exponer sus mecanismos de funcionamiento bajo una luz cruda e implacable. Este dominio sobre las relaciones humanas en tiempos de caos fue quizás su legado más persistente y aterrador. Si el proceso de consolidación territorial representó para Oda Nobunaga una fase militarmente exitosa, la llegada al corazón cultural y político de Japón, Kioto, fue un desafío completamente diferente. Si hasta entonces sus avances habían estado marcados por la confrontación con facciones militares rivales en dominios periféricos o estratégicamente vitales, Kioto representaba algo más profundo y mucho más difícil de someter, el alma misma del viejo orden japonés. Era el epicentro ceremonial, el repositorio de milenarias tradiciones aristocráticas que se resistían a ser simplemente conquistadas con un buen ejército o unas nuevas armas de pólvora. Kioto era más que una capital, era la personificación histórica de Japón en sus mejores y más decadentes momentos. Sus calles vibraban con el murmullo de las cortes nobles, los clanes aristocráticos cuya autoridad se basaba no en la capacidad militar o la riqueza comercial, sino en la antigüedad de su linaje y su proximidad a las instituciones espirituales más poderosas del país. Para Nobunaga, que veía el futuro ligado al poder funcional y reformador, Kioto era un nudo gordiano, un centro de resistencia simbólica tan fuerte como cualquier muralla física. Su marcha hacia esta ciudad no fue simplemente una incursión militar, fue la declaración pública de la obsolescencia del viejo sistema feudal basado en privilegios hereditarios inmutables. Cada paso que Nobunaga y su séquito hacían acercándose a estas puertas históricas era, en sí mismo, un acto político cargado de significado, amenazando con desmantelar siglos de estructuras sociales. El desafío más grande no radicaba en las defensas físicas, aunque fueron significativas, sino en la resistencia del espíritu aristocrático y religioso que permeaba el tejido urbano. Estos grupos, cómodamente instalados en su inercia histórica, veían en Nobunaga no solo a un invasor político, sino a una fuerza profana y vulgar que amenazaba con despojarles de su dignidad milenaria, sin importar la legitimidad de sus conquistas militares. La estrategia de Nobunaga ante Kioto fue magistralmente doble. Por un lado, desplegó una potencia militar visible e innegable para desalentar cualquier revuelta abierta y coordinada, y por otro, operó en el plano silencioso de la política interna. Entendió que solo desmantelando los pilares del poder tradicional, aquellos templos o cortes aristocráticas cuyas influencias trascendían el mero ámbito territorial, podría lograr su visión de una administración centralizada. Esta doble presión requirió un cálculo implacable y una paciencia estratégica notable, algo que a menudo se pasaba por alto al verlo únicamente como un guerrero agresivo. En lugar de simplemente arrasar con la ciudad en un acto de violencia desmedida, Nobunaga buscó más bien cooptar o neutralizar las fuentes de su poder sin quemarlas por completo, pues necesitaba los recursos humanos y el conocimiento local para administrar lo que estaba por venir. El asalto a Kioto representó una colisión brutal entre dos épocas: la tradición ornamental, centrada en el protocolo cortesano y el ritual, frente al pragmatismo industrial de las nuevas tácticas bélicas y la economía mercantilista.
La tensión palpable en cada calle fue la de los siglos luchando por definir cuál sería el modelo futuro para Japón. Los elementos religiosos jugaron un papel crucial en esta dinámica. Los poderosos monasterios no eran meros observadores. Estaban profundamente implicados en las disputas políticas, actuando a veces como bastiones defensivos y otras como centros de poder económico alternativos. El conflicto con ellos fue inevitablemente el más ideológico de su carrera hasta la fecha, ya que desafiaba directamente los fundamentos espirituales sobre los que se había construido la sociedad desde tiempos inmemoriales. La importancia estratégica de Kioto radicó en su capacidad para legitimar cualquier nuevo régimen. Si Nobunaga lograba no solo conquistar sus tierras, sino también someter el espíritu de sus élites gobernantes y religiosas, entonces su poder sería visto como algo inevitable y necesario por la gran mayoría del país, incluso por aquellos que inicialmente lo consideraban una amenaza extranjera a la cultura japonesa. Este proceso fue largo y agotador en términos de recursos humanos y diplomáticos. Requirió que Nobunaga mantuviera un frente unido de tropas diversas, soldados mercenarios, samuráis leales al nuevo orden y efectivos especializados en ingeniería militar. La cohesión interna de su propio ejército fue un reflejo directo de la ambición que lo llevaba a través de este complejo teatro político. La marcha sobre Kioto no resultó únicamente en la pérdida física de las estructuras rivales. Significó el inicio de una lenta y dolorosa reescritura del contrato social japonés. Demostró que el poder, por muy arraigado que estuviera en el prestigio histórico o en la tradición ceremonial, era finalmente subordinado a la voluntad militar organizada y al cálculo económico despiadado. Por aquellos tiempos, el avance hacia Kioto se convirtió en una sinfonía de tensión creciente, un ritmo lento pero absolutamente ineludible. Era el punto donde las ambiciones políticas se encontraban con los límites culturales, forzando a Japón a mirar más allá de su glorioso pasado y enfrentar la cruda realidad del futuro que Oda Nobunaga estaba decidido a imponer. La toma de esta ciudad fue el paso definitivo para pasar de ser un señor guerrero poderoso en una región específica a convertirse en el eje gravitacional ineludible alrededor del cual giraría todo Japón. Haber conquistado un centro neurálgico y cultural como Kioto no significó el final del desafío, sino más bien la intensificación brutal del foco de su poder. Si hasta ahora sus acciones podían interpretarse dentro de la lógica del avance estratégico hacia la unidad, a partir de este punto Nobunaga se solidificó en una figura que trascendía los títulos nobiliarios. Se convirtió en el arquetipo moderno y aterrador del señor de la guerra implacable. Este nuevo título no era un honor concedido por sus pares, era una etiqueta forjada en el terror respetado por sus rivales y en la admiración cautelosa de sus subordinados. Lo que define a este periodo es el cambio cualitativo en su método operativo. Si antes las acciones estaban dictadas por la necesidad geopolítica, ahora estaban marcadas por una voluntad casi mesiánica de reestructuración total. Nobunaga no solo quería controlar tierras, buscaba imponer un sistema administrativo y social completamente nuevo sobre ellas. Su implacabilidad era el motor que impulsaba este proyecto reformador desde sus cimientos más profundos. La reputación del hombre se construyó capa por capa, a base de decisiones militares que eran tan definitivas como letales. Sus campañas ya no se trataban simplemente de someter facciones rivales, implicaban la desmantelación sistemática de las estructuras de poder existentes, sin importar cuán históricas o profundamente arraigadas estuvieran esas instituciones. Esta disposición a tocar y derribar los pilares del statu quo lo posicionó fuera de cualquier código de conducta aceptado por la oligarquía feudal tradicional. Esta implacabilidad era un concepto multifacético. Implicaba, en primer lugar, una eficiencia militar brutal. Su ejército se movía con una disciplina que contrastaba fuertemente con las milicias más tradicionales y desorganizadas. Incorporó metodologías de guerra avanzada, el uso coordinado de la artillería, el desarrollo de formaciones de infantería especializada, que lo hacían parecer un adversario casi ajeno a los parámetros bélicos, conocidos por sus oponentes. No era solo fuerte, era predecible en su eficacia destructiva, pero impredecible en su enfoque estratégico. En segundo lugar, la implacabilidad se manifestaba en la gestión de la información y el conocimiento.
Nobunaga comprendió que las armas más potentes no eran los cañones, sino la inteligencia militar, saber dónde atacar, cuándo atacarlo y qué recursos estaban disponibles exactamente en ese momento crítico. Estableció redes de espionaje y comunicación tan sofisticadas que sus oponentes a menudo sentían que siempre estaban un paso por detrás de lo que él realmente estaba planeando. El trato con las personas fue el ejemplo más claro de esta implacabilidad calculadora. Los pactos humanos, los lazos de sangre y la promesa del honor eran vistos como variables útiles en su gran ecuación política. Si una persona o una familia era valiosa, la integraba bajo su protección. Si se convertía en un obstáculo o simplemente perdía relevancia estratégica, el desmantelamiento no mostraba piedad ni vacilación. Esta falta de apego emocional a los vínculos tradicionales es lo que cimentó su mito como el señor implacable. No había alma o tradición más importante para él que la consecución del objetivo final, la unidad bajo su mando. Este comportamiento generó una polarización extrema en la opinión pública y entre sus rivales. Algunos, especialmente aquellos de las clases mercantes emergentes y los administradores prácticos, lo veían como el salvador necesario, el motor brutal pero eficiente que podría sacar a Japón del ciclo interminable de guerras civiles. Otros, sin embargo, lo percibían con un terror visceral, considerándolo un destructor cultural, una fuerza extranjera que venía a despojar al alma japonesa de su carácter ritual y noble. La confrontación más significativa de esta fase fue la necesaria subordinación o neutralización de los poderes eclesiásticos más antiguos. Para Nobunaga, estas instituciones representaban no solo riquezas incalculables, terrenos, mano de obra, sino también una lealtad política alternativa que podía desviar recursos vitales del proyecto centralizado. Su determinación en este frente fue un desafío directo a las raíces espirituales y sociales profundas de la nación. No dudó en utilizar la fuerza militar avanzada, no solo contra ejércitos humanos, sino también para imponer el control sobre los símbolos más sagrados de la cultura japonesa. Por tales tiempos, la imagen de Nobunaga se cristalizó como la del reformador inevitable. Era un hombre que operaba con una lógica moderna, en términos económicos y militares, en un contexto profundamente medievalista. Él veía a Japón como una máquina gigante que necesitaba ser reajustada para funcionar a máxima potencia, desechando todas las piezas antiguas que ralentizaran o desviaran su marcha. Esta implacabilidad no era simplemente crueldad por el placer del poder, estaba teñida de la convicción absoluta de que sus métodos violentos y directivos eran los únicos capaces de salvar al Japón de sí mismo. El miedo que inspiraba, por lo tanto, provenía menos de una mera disposición a la violencia desordenada y más de la certeza aterradora de que él no se detendría ante nada ni nadie hasta lograr su objetivo supremo. Su figura pasó de ser un señor guerrero regionalmente poderoso a convertirse en el eje central de todas las expectativas y miedos del Japón feudal. La historia lo recordará por esta mezcla letal, la visión iluminadora combinada con la mano ejecutora más temida, forzando al país hacia una modernidad prematura e inevitable. El desarrollo militar y social del Japón feudal fue un proceso intrínsecamente ligado a la tecnología, y ninguna innovación alteró el campo de batalla con tanta fuerza dramática como la llegada masiva de las armas de fuego. La introducción de los arcabuces y otras tecnologías bélicas de origen occidental no fue simplemente una mejora armamentística, fue un catalizador que desmanteló completamente las tácticas guerreras tradicionales, reescribiendo la gramática del combate en sí mismo. Para Oda Nobunaga, esta novedad tecnológica representó más que una simple ventaja militar. Significaba el motor perfecto para su proyecto de centralización y modernización forzosa. Hasta ese punto, gran parte de la guerra se había librado bajo los principios tácticos del Bushido clásico, donde el combate cuerpo a cuerpo con espadas largas, lanzas o arcos era la manifestación suprema del poder guerrero. Los samuráis eran profesionales en un arte que valoraba la destreza individual, la formación disciplinada de unidades de élite y los rituales bélicos arraigados. Estas tácticas estaban perfectamente adaptadas a las formaciones de batalla conocidas hasta entonces. La aparición de la pólvora y el arcabuz desarticuló esta visión del combate con una eficiencia brutal.
un grupo pequeño, bien coordinado en el uso de fuego controlado y cargas sincronizadas, podía infligir bajas masivas y devastadoras desde una distancia que antes era impensable o inviable. El sonido estridente y la columna de humo resultante no solo eran un espectáculo terrorífico para el enemigo, sino también un símbolo sonoro del cambio irreversible, el ruido premonitorio de un nuevo orden militar. Nobunaga fue uno de los primeros en reconocer y capitalizar esta amenaza-oportunidad. No se limitó a simplemente adquirir armas, entendió que la posesión armamentística debía ir acompañada de una reorganización completa de las tácticas militares y de la logística de apoyo. Esto significaba más que solo comprar cañones. Significaba capacitar a miles de hombres en el uso preciso, constante y coordinado del fuego. El impacto social de estas armas fue tan profundo como su impacto militar. La pólvora no era un recurso fácil o exótico, requería una cadena de suministro compleja, materias primas, azufre, carbón, salitre, expertos artilleros, artesanos que pudieran mantener los cañones y sobre todo un personal masivo capaz de manejar el armamento en condiciones de estrés extremo. Esta dependencia logística forzó a Nobunaga a construir estructuras estatales mucho más centralizadas y eficientes de lo que el sistema feudal jamás había permitido. Las fuerzas militares se vieron obligadas a evolucionar rápidamente. El samurái tradicional, experto con la espada, tuvo que coexistir o ceder terreno ante la formación del arcabucero, una clase de soldado cuyo valor residía en su disciplina táctica y en la capacidad de coordinarse bajo fuego. Este proceso de adaptación fue fuente de tensiones internas dentro del propio ejército, ya que implicaba un cambio de identidad profesional para los veteranos más arraigados al código de combate antiguo. Nobunaga no temió a este desajuste, lo fomentó. Utilizó la necesidad de integrar y dominar estas nuevas armas como una excusa estratégica perfecta para suprimir las autonomías locales. Si todos necesitaban seguir un mismo protocolo militar basado en tecnologías uniformes, la autoridad central que pudiera imponer ese estándar era indispensable. El uso del arcabuz también cambió la dinámica entre el combate urbano y el campo abierto. En la ciudad amurallada, donde tradicionalmente reinaba la defensa cuerpo a cuerpo y la sorpresa táctica de las calles estrechas, la artillería podía abrir brechas masivas en los muros o forzar a los defensores a salir al aire libre, haciéndolos vulnerables a ataques coordinados. Más allá del ámbito puramente militar, estas armas reflejaron una transformación económica más amplia. La pólvora y el metal de artillería requerían la minería avanzada y las redes comerciales transregionales que Nobunaga estaba obsesionado con controlar. El dinero pagó ahora no solo a los ejércitos, sino también al acceso a tecnologías externas, cambiando el valor supremo en la sociedad, pasando de ser la herencia noble o el vínculo sagrado a ser el capital económico y tecnológico. Por tales tiempos, la integración forzada de estas armas extranjeras actuó como un acelerador brutal del cambio histórico japonés. Obligó a todas las facciones, desde los más dogmáticos samuráis hasta las nobles familias cortesanas, a confrontar la realidad de que su supervivencia dependía de la capacidad de adaptarse rápidamente o, por el contrario, de sucumbir al vacío dejado por un sistema obsoleto. La tecnología bélica se convirtió en el espejo de la ambición de Nobunaga. Era potente, impersonal y exigía una coordinación sin precedentes. Las nuevas armas de fuego no solo cambiaron cómo se luchaba, cambiaron fundamentalmente qué tipo de líder podía sobrevivir al caos generado por su propio uso, consolidando a Oda Nobunaga como el hombre que supuso la transición entre la era guerrera feudal y un sistema más centralizado y moderno en su concepción. La consolidación de su poder gracias a las nuevas armas y la reorganización militar no significó un periodo de relativa paz para Oda Nobunaga. Por el contrario, al desmantelar sistemáticamente las estructuras feudales tradicionales y al avanzar hacia una visión centralizada del Japón, se convirtió en el foco de atención y la fuente constante de conflicto para prácticamente todas las fuerzas con poder e intereses en juego. De repente, su entorno político no era simplemente un tablero lleno de rivales a vencer, sino un ecosistema vibrante y peligroso donde cada vecino potencial, aliado o incluso súbdito podía convertirse en una amenaza letal en cualquier momento.
El concepto de enemigo para Nobunaga se expandió más allá del simple campo de batalla abierto. Dejó de tratarse únicamente de los daimyō que le hacían frente en sus fronteras militares directas. Se convirtió en un desafío multidimensional, una confrontación con la propia naturaleza histórica y social de Japón. Sus enemigos eran tanto personas físicas como instituciones abstractas. La inercia del tiempo, el poder arraigado de la tradición, la resistencia al cambio tecnológico y, sobre todo, aquellos que se negaban a aceptar la inevitabilidad de un nuevo orden político centralizado. Los rivales militares más obvios venían desde los señores feudales restantes, aquellos clanes poderosos cuyo prestigio era tan antiguo que su mera existencia desafiaba el modelo emergente del Estado fuerte y funcional. Estos oponentes no solo luchaban por sus dominios territoriales, estaban defendiendo su identidad social completa. Para ellos, ceder ante Nobunaga significaba la muerte de un linaje, una desmemoria histórica más profunda que cualquier pérdida de tierra. Por ello, los conflictos con estas facciones eran especialmente personales y cargados de simbolismo feudal, lo cual hacía cada batalla aún más brutalmente emotiva para los involucrados. Sin embargo, el grupo de enemigos más persistente y difícil de neutralizar fue, quizás, la compleja red de poderes religiosos que se habían convertido en titanes económicos y sociales paralelos al shogunato. Los grandes templos budistas, por ejemplo, poseían una riqueza y un alcance geográfico tan vasto que su lealtad era notoriamente fluctuante y extremadamente peligrosa de manipular o desafiar. Su poder emanaba no solo del fervor devocional, sino también de la posesión de tierras agrícolas productivas en regiones estratégicas y de redes comerciales internacionales. El conflicto con estas instituciones fue inherentemente ideológico. Nobunaga veía su influencia como una fuerza desestabilizadora para el proyecto unificador, pues canalizaban lealtades que debían ser dirigidas únicamente hacia la nueva autoridad central. Su estrategia contra ellos no podía limitarse a las tropas. Requería entender la compleja jerarquía de sus dogmas y penetrar en las redes financieras que mantenían su vasta maquinaria operativa funcionando desde hacía siglos. Además de estos grandes poderes establecidos, Nobunaga tenía enemigos emergentes, los grupos rebeldes o simplemente descontentos de las clases bajas, o aquellos señores feudales menores que se aprovechaban del caos para declarar independencias locales y resistencia puntual. Estos conflictos eran menos épicos en la narrativa, pero colectivamente significaron el desgaste constante y la necesidad permanente de mantener un aparato militar gigantesco y extremadamente bien financiado. La dimensión más sutil, pero quizás la más peligrosa, fueron los enemigos internos. Las divisiones dentro de sus propios círculos de confianza o aquellos aliados que veían en su audacia excesiva una amenaza a su propia supervivencia política. Los traidores no siempre venían con espadas, a menudo lo hacían con información privilegiada, sugiriendo la debilidad del flanco enemigo o sembrando la discordia entre los generales más leales de Nobunaga. Esta situación creó un estado perpetuo de alerta máxima en el círculo íntimo de Oda Nobunaga. Vivía bajo una vigilancia constante. Su seguridad era tan amenazada por aquellos que se suponían sus mejores amigos como por los ejércitos más poderosos del país. La necesidad de paranoia estratégica y la constante revisión de las lealtades humanas formaron gran parte del carácter legendario y a veces temido del hombre. La guerra contra Nobunaga no era una guerra con un único enemigo claro. Era la convergencia simultánea de múltiples fuerzas opositoras que actuaban en diferentes teatros. Los clanes resistentes, las instituciones dogmáticas y el descontento social latente. Él estaba luchando no solo por conquistar Japón, sino para reescribir su alma política frente a una resistencia que se manifestaba en cada esquina del país. Por tales tiempos, la figura de Nobunaga es inseparable de este panorama de enemigos omnipresentes. Este entorno hostil y multifacético le forzó a ser el estratega más completo de su tiempo, un maestro del teatro político tanto como del campo de batalla. Aprendió que la victoria final no se ganaba solo con cañones o lanzas, sino entendiendo la naturaleza compleja e interconectada de los intereses humanos y institucionales en el corazón de Japón. El desafío era tan grande que cualquier error costaría el fracaso total de su proyecto. Y ante la multitud de enemigos,
Siempre presentes, Nobunaga se mantuvo firme, utilizando cada facción rival para fortalecerse, hasta que las únicas fronteras significativas eran aquellas impuestas por su propia voluntad inquebrantable hacia un futuro japonés bajo sus propios términos. El avance de Oda Nobunaga a través del Japón feudal, tan característico fue su manejo estratégico de las facciones militares como lo fue su enfrentamiento con el poder espiritual e institucionalizado de sus grandes monasterios. Para muchos observadores externos, este conflicto parecía ser simplemente otro capítulo más en la larga y sangrienta saga de los señores guerreros. Sin embargo, para Nobunaga y para quienes intentaron comprenderlo, representó algo mucho más profundo, una colisión directa entre el poder transaccional del Estado moderno emergente y la autoridad sagrada basada en preceptos milenarios. Este no era un mero conflicto por tierras, era una pugna por definir la fuente legítima de la autoridad en Japón mismo. Los grandes complejos religiosos, sean templos budistas o santuarios sintoístas, eran mucho más que centros de devoción espiritual para sus fieles. Eran verdaderos colosos económicos y sociales. A lo largo de los siglos, estas instituciones habían logrado acumular vastísimas extensiones de tierra a través de donaciones imperiales y locales, creando redes económicas autosuficientes que superaban en extensión las propiedades de muchos propios daimyo. Sus riquezas no venían solo del culto, fluían también del control sobre la mano de obra agraria, el cobro de impuestos indirectos y el monopolio cultural que ejercían sobre la vida diaria de la población. Este nivel de riqueza institucional les otorgó un poder político cuasi independiente. Estaban en una posición única. Podían ejercer una influencia moral y política ineludible sobre cualquier persona, sin importar su rango militar o su capacidad económica inmediata. Eran guardianes de la memoria colectiva, los custodios de las tradiciones que definían la identidad japonesa. Por ello, el desafío de Nobunaga a estos poderes no era simplemente un acto de conquista material, era una negación institucionalizada del statu quo cultural y económico que habían sostenido la sociedad durante siglos. Nobunaga, por su parte, operaba bajo la convicción de que cualquier sistema demasiado atado a estructuras dogmáticas e inmutables estaba destinado al estancamiento y, en última instancia, a la decadencia. Su visión era la de un Japón centralizado, donde los recursos fueran movilizados eficientemente para el progreso militar y comercial, sin las interferencias del poder religioso autónomo o las disputas jurisdiccionales entre facciones espirituales rivales. El conflicto con estos monasterios fue por naturaleza asimétrico. De su lado venían ejércitos formados por hombres que luchaban bajo la disciplina militar y la lógica del beneficio político. De su lado opuesto había una mezcla compleja. Comunidades monásticas dedicadas a lo sagrado, clanes guerreros dependientes económicamente de los templos y campesinos cuyo vínculo primario era con la tierra bendecida por estas instituciones. El punto nodal de tensión radicaba en el control del recurso más preciado, la tierra fértil. Los monasterios administraban vastas propiedades que eran vitales para la alimentación y sostenimiento económico de las regiones circundantes. Despojarse de esas tierras significaba desarticular no solo una potencia económica, sino también un eje fundamental de la vida comunitaria en sí misma. Para Nobunaga, el desafío era doble. Debía primero neutralizar militarmente la resistencia armada que los grandes templos a veces manifestaban, y después, y con aún mayor dificultad, debe penetrar en sus complejas estructuras legales para desmantelar su base económica. Sus métodos reflejaron este entendimiento pragmático. No se limitó a atacar muros, atacó el sistema de tributación, las rutas comerciales que alimentaban la riqueza monástica e incluso los acuerdos matrimoniales y políticos con familias nobles dependientes de ellos. Esta estrategia le permitió rodearlos lentamente sin incurrir en una guerra santa total, un tipo de conflicto que era demasiado costoso y políticamente difícil de sostener. Era más fácil desmantelar el poder desde afuera, utilizando las herramientas del Estado emergente, el ejército profesional, la nueva artillería, contra instituciones cuyos pilares eran fundamentalmente espirituales. Desde una perspectiva histórica, este enfrentamiento subraya un cambio civilizacional profundo en Japón, el paso de una sociedad donde lo sagrado y lo político estaban intrínsecamente fusionados a una que empezaba,
lentamente, a separar las esferas. Nobunaga estaba forzando a la nación hacia una visión en la que el poder supremo emanaría del dominio militar administrativo, no del mandato divino o de la antigüedad ritual. El conflicto fue, por lo tanto, un proceso agotador y prolongado, lleno de intrigas palaciegas, negociaciones bajo amenaza e incautaciones estratégicas. La resistencia monástica era feroz. Cada templo era una fortaleza no solo física, sino ideológica. Sin embargo, su poder se veía mermado constantemente por la eficiencia despiadada con la que Nobunaga podía reorganizar el flujo de recursos y tropas en las zonas circundantes. Por tales tiempos, esta confrontación representó un desafío existencial para el alma cultural japonesa. Significaba que ninguna institución, sin importar cuán antigua o espiritualmente poderosa fuera su base de poder, era invulnerable al cálculo estratégico del hombre moderno e implacable. La lección aprendida por todos los observadores fue que, en la cúspide de la turbulencia feudal y el auge tecnológico, solo la voluntad política organizada y militarmente respaldada tenía la capacidad última para reescribir las reglas fundamentales de la existencia social. El conflicto con estos poderes milenarios no solo aseguró a Nobunaga los recursos económicos necesarios para mantener su ejército avanzado, sino que también cimentó en su propia reputación una cualidad aún más intimidante: la convicción de que ninguna fuerza, ni siquiera aquella bendecida por dioses o siglos, podía desafiar el destino trazado por su ambición. Este encuentro marcó el punto donde Nobunaga dejó de ser un señor guerrero poderoso y se consolidó como el arquitecto temido del nuevo Japón. Si la fuerza militar y el control económico eran los pilares visibles de su creciente dominio, para Oda Nobunaga, la verdadera corona del poder residía en la comprensión y eventual subordinación al mecanismo ritual e institucional que era la corte japonesa. A lo largo de su ascenso, se había demostrado hábil en las batallas de campo abiertas y más aún en los complejos juegos de alianza traicionera. Sin embargo, enfrentar a las élites cortesanas, la aristocracia noble, el poder ceremonial, representaba un reto completamente distinto. Aquí, la espada no era la herramienta primordial. Lo eran el linaje, el protocolo, el prestigio histórico acumulado y la habilidad para moverse en los espacios grises de la influencia social. La corte japonesa, especialmente aquella asociada con Kioto, era un mundo donde la autoridad se tejía con hilos de seda y papel pergamino. Los kuge o nobles cortesanos vivían de privilegios que no siempre correspondían a su poder militar actual, pero cuya mera existencia recordaba constantemente el orden jerárquico milenario. Su valor residía en la legitimidad simbólica. Eran los guardianes del estilo de vida idealizado del Japón imperial y aristocrático. Para Nobunaga, acostumbrado a medir el valor por la eficiencia destructiva o productiva, este mundo era a menudo un enigma exasperante y potencialmente peligroso. El conflicto entre su pragmatismo militar y el ceremonial cortesano fue una fuente constante de tensión en sus campañas políticas. Él veía las ceremonias, los banquetes exquisitos y los títulos heredados como meros decorados. Eran estructuras vacías que debían ser ignoradas o desmanteladas para avanzar hacia un Japón funcionalmente más eficiente. Sin embargo, comprendió que no podía simplemente ignorarlas. Para ejercer su autoridad de manera definitiva sobre la sociedad en su conjunto, tenía que interactuar con ellas, y lo hacía con una cautela y precisión quirúrgica. Su estrategia ante el poder cortesano fue la de la penetración indirecta. En lugar de intentar desmantelar las instituciones nobles con un edicto militar, lo cual habría generado un rechazo simbólico masivo e inesperadamente potente, Nobunaga optó por integrarlas en su sistema operativo. El objetivo no era eliminar a los nobles, sino relegarlos de la posición de ser centros de poder alternativo para convertirlos en ornamentos costosos y útiles dentro de su propia maquinaria imperial. Esto implicaba el uso magistral de las recompensas, títulos honoríficos, asignación de propiedades bajo nueva administración o, más sutilmente, la necesidad de servicios militares que solo ellos podían proveer por razón de su conocimiento histórico del terreno o sus redes de contactos locales. De esta manera, se creó una dependencia estructural. La supervivencia social y económica de las élites nobles pasó a depender, en última instancia, de la estabilidad y el progreso que Nobunaga representaba.
La corte, más allá de los títulos, era también un vasto centro de información sensible. Sus murmullos, sus rivalidades veladas y sus redes de correspondencia ofrecían a Nobunaga inteligencia invaluable sobre las intenciones reales de sus adversarios, algo mucho más útil que cualquier informe militar superficial. Por ello, aprender a descifrar la política del palacio se convirtió en una habilidad tan vital como el manejo de la artillería pesada. El poder cortesano también representaba un desafío al concepto mismo de ley. Mientras los samuráis operaban bajo códigos de honor y disciplina militares muy claros, aunque flexibles, las élites nobles jugaban con reglas que eran inherentemente ambiguas. ¿Quién tiene el derecho moral, pero no necesariamente legal, a tomar ciertas decisiones? Nobunaga tuvo que desarrollar un conjunto de normas de poder propias, una especie de derecho del vencedor, que se imponían por la fuerza y la necesidad práctica, relegando las antiguas leyes basadas en el prestigio o el nacimiento. Este proceso de domesticar el poder cortesano fue quizás más agotador para su propia psique que cualquier campaña militar. Requirió una paciencia estratégica extraordinaria para fingir respeto por lo superficial mientras desmantelaba la estructura de poder desde dentro. Era un juego continuo de apariencias, mostrar deferencia en los rituales mientras se ejecutaban acciones económicas y militares que alteraban irreversiblemente el paisaje político real. El verdadero desafío y su mayor victoria silenciosa fue lograr que la clase noble comenzara a ver en él no solo a un conquistador temible, sino también al único garante de una estabilidad futura. Comprendieron que, aunque sus tradiciones fueran profanadas o subordinadas, sin el motor implacable de Nobunaga, toda su existencia elegante y sofisticada colapsaría bajo el peso de la fragmentación continua del Japón. Por tales tiempos, navegar las aguas de la corte fue un ejercicio constante en desmitificación. El brillo dorado de los títulos y las ceremonias tuvo que enfrentarse a la cruda realidad del balance de poder. ¿Quién tenía más recursos para mantener sus privilegios cuando la amenaza militar era inminente? Nobunaga no se enamoró de la belleza o la tradición cortesana, simplemente las utilizó como plataformas desde donde lanzar su visión unificadora, demostrando que el verdadero centro del poder en el Japón del futuro sería aquel que pudiera organizar y ejercer la fuerza más pragmática, sea esta militar, económica o administrativa. Así, el hombre más temido no solo ganó batallas con cañones, sino que ganó guerras silenciosas de legitimidad, forzando a la cúspide ceremonial de su sociedad a reconocerse ante la implacable realidad del poder centralizado. Su dominio sobre este ámbito fue tan significativo como sus victorias en cualquier campo de batalla, cimentando las bases para una reestructuración social y política que el Japón nunca volvería a experimentar. Si Oda Nobunaga era la voluntad implacable y el motor ideológico del cambio, sus generales fueron los mecanismos físicos con los que se hizo realidad su ambición. La magnitud del desafío, la unificación de un Japón fragmentado, superando siglos de tradiciones y resistencias, requería más que solo una visión. Exigía líderes excepcionales, hombres capaces no solo de la valentía en combate, sino de la adaptabilidad política bajo la presión constante del caos. Por ello, el manejo de su equipo militar fue tan crucial para el proyecto como sus propios cañones o estrategias diplomáticas. La figura de los generales bajo Nobunaga se distingue de las estructuras militares feudales anteriores. En un sistema tradicional, la lealtad era primordialmente vertical. Se debía al linaje del señor que te había acogido y cuyos intereses compartían. Bajo el comando de Nobunaga, esta lealtad fue transmutada en algo más complejo, más funcional y quizás más peligroso para el corazón noble de Japón, una lealtad basada en la meritocracia y en el éxito del proyecto colectivo. El valor de un hombre no residía principalmente en su nombre o en los siglos que había pasado con su clan, sino en las victorias que demostraba en el terreno de batalla, en su ingenio estratégico bajo fuego enemigo y en su capacidad para adaptarse a la nueva era tecnológica y política. Nobunaga, siendo él mismo un estratega de gran visión, tuvo una necesidad constante de cuadros militares que pudieran ejecutar sus órdenes sin cuestionarlas ciegamente cuando eran difíciles o políticamente incómodas.
Los generales fueron, por lo tanto, extensiones físicas e intelectuales de su voluntad centralizadora. Eran los ejecutores del nuevo orden. El sistema militar se vio profundamente transformado bajo su tutela. El general ya no era únicamente un líder carismático que infundía pánico y fervor a sus tropas. También debía ser, en cierta medida, un administrador logístico y financiero competente. Debían gestionar el suministro de pólvora y municiones complejas, organizar la coordinación entre diferentes tipos de unidades, infantería, caballería, arcabuceros, y mantener la moral alta durante campañas que se extendían por vastos territorios recién incorporados al control central. Esta exigencia de polivalencia llevó a Nobunaga a seleccionar generales con un espectro muy amplio de talentos. No solo valoraba el guerrero audaz capaz de liderar una carga frontal, igual o más, valoraba al administrador meticuloso que podía asegurar las cosechas y los tributos en la retaguardia, o al diplomático discreto que entendía el lenguaje sutil de un clan rival. La sinergia entre estas habilidades diversas era lo que hacía invencible a su fuerza militar. Por tales tiempos, esto representó una ruptura con la vieja noción samurái de servicio. Ya no se trataba solo de luchar por honor, se trataba de contribuir activamente al desarrollo económico y político de un Estado en construcción. Los generales debían entender que el objetivo final del conflicto era establecer una estructura estatal sostenible, algo mucho más grande y complejo que simplemente la caída del castillo enemigo. El papel del general también fue testigo de los conflictos internos inherentes a este sistema reformista. Había siempre tensiones entre las facciones de la vieja guardia militar, aquellas leales a un código más tradicional y el valor táctico puro, y las nuevas incorporaciones, los mercenarios, los ingenieros, los administradores, cuyos métodos eran vistos con desconfianza por los veteranos. Los generales de Nobunaga tuvieron que ser maestros del equilibrio delicado entre la tradición honorífica y la brutal pragmática necesidad militar. La dependencia en estos líderes fue una espada de doble filo para él mismo. Mientras su talento dependía de su capacidad para movilizar e inspirar a hombres extraordinarios, también significaba que su destino estaba intrínsecamente ligado al éxito de sus lugartenientes. Su genio estratégico requería un ejército competente y cohesionado, lo que hacía que la pérdida o el desacuerdo con algún general importante pudiera paralizar todo su ambicioso proyecto. Las historias sobre los generales bajo Nobunaga están llenas de episodios de brillantez táctica, sí, pero también de decisiones moralmente grises. Se les exigía operar en zonas grises éticas, traicionar acuerdos verbales, sacrificar aldeas para ganar un punto estratégico o utilizar la fuerza excesiva como método disuasorio. Los generales fueron testigos y participantes activos de cómo Nobunaga estaba dispuesto a cruzar cualquier línea que considerara necesaria para alcanzar el objetivo final, incluso si esa línea era la propia fibra del código honorario feudal japonés. El desarrollo de estos líderes no solo fortaleció las capacidades militares de Japón, también forjó una generación de hombres acostumbrados a operar en un entorno donde la moralidad individual se subordinaba al imperativo estratégico nacional. Fueron ellos quienes llevaron su visión desde el dibujo en un mapa hasta la realidad sangrienta del terreno, convirtiendo las promesas de pólvora y ambición en la estructura física del poder centralizado que él soñaba. Por aquellos tiempos, el concepto de general bajo Nobunaga se expandió para incluir al reformador político, al administrador eficiente y al ingeniero militar. Eran mucho más que hombres de armas. Eran los pilares operativos que sostuvieron la colosal maquinaria del cambio. Su disciplina fue el testimonio vivo de cómo una visión singular, por muy grande que fuera, solo podía materializarse a través de la organización humana metódica y despiadada. Tras el advenimiento del poder centralizado y la someter la visión de un Japón moderno a las estructuras rígidas del feudalismo, Oda Nobunaga alcanzó una fase de aparente culminación estratégica que lo colocó en una posición sin precedentes dentro de la historia japonesa. Había logrado articular su ambición en una realidad tangible, el control militar sobre los nodos más vitales del país y la capacidad de movilizar recursos a escala masiva para cualquier proyecto reformista. Este periodo puede ser descrito como el sueño casi cumplido,
Un momento histórico donde el horizonte de la unidad nacional parecía tocarse con las propias manos, pero donde la distancia entre el deseo y la realidad seguía siendo una amenaza palpable e inminente. El Estado japonés que Nobunaga estaba forzando a crear era un organismo político complejo, un sistema que requería no solo ejércitos disciplinados y armamento avanzado, sino también una infraestructura administrativa capaz de recaudar impuestos, mantener rutas comerciales seguras y, sobre todo, generar la confianza en el futuro. Su dominio ya no se medía por las fronteras conquistadas de día a día, sino por la solidez del sistema que estaba construyendo para perdurar mucho después de su propia presencia física. Este sueño de unidad era un concepto abstracto y poderoso. Representaba la promesa de una paz basada en el orden institucional más que en el acuerdo moral o el vínculo sanguíneo. Era la visión de un Japón donde las artes, la cultura, los mercaderes, los samuráis reformados y las antiguas élites cortesanas tuvieran finalmente un espacio legítimo bajo un paraguas de autoridad única e indiscutible. Sin embargo, es en los momentos de máxima aparente estabilidad cuando la tensión acumulada de tantos años de conflicto tiene más probabilidades de estallar. El poder absoluto, aunque funcionalmente necesario para su proyecto, generaba también una fragilidad crítica. El enemigo ya no era un grupo lejano a conquistar, sino que residía en las grietas internas del propio sistema, o, peor aún, en la naturaleza humana cuando se enfrenta al exceso de ambición y autoridad sin límites. La sensación constante de estar casi allí mantuvo a Nobunaga en un estado perpetuo de alerta máxima. Sabía perfectamente el calibre de la resistencia que todavía quedaba. No eran ejércitos completos los que amenazaban, sino facciones poderosas e inesperadas, capaces de desatar la discordia desde puntos ciegos estratégicos o mediante actos de sabotaje político altamente sofisticados. El desafío en esta etapa fue doble. Primero, mantener el control férreo sobre su vasto y recién conquistado imperio, lo que requería una administración minuciosa para evitar el colapso logístico en las fronteras del poder centralizado. Y segundo, gestionar la inevitable reacción de aquellos grupos cuyos privilegios estaban a punto de desaparecer por completo. La resistencia no solo venía de los clanes guerreros más viejos, sino también de facciones dentro de su propio séquito militar o político que se sentían marginadas por el ascenso del mérito sobre el linaje. El éxito constante en la guerra había creado una nueva jerarquía donde ciertos grupos se sintieron desplazados, lo cual siempre es un caldo de cultivo peligroso para la insubordinación y el golpe interno. Además, su creciente dependencia de tecnologías externas como los arcabuces generó tensiones con aquellas facciones que veían en estas armas no solo una amenaza militar, sino una profanación del alma guerrera japonesa. Los puristas y los conservadores culturales luchaban por recuperar la narrativa del combate tradicional, cuestionando si la eficiencia tecnológica valía el precio de la identidad cultural milenaria. Esta fase también marcó su creciente confrontación con la naturaleza impredecible del destino humano, que a menudo operaba en contra de las líneas más rectas de la planificación militar o política. Los detalles aparentemente insignificantes, un mensaje interceptado, una enfermedad localizada, un cambio climático, podían desestabilizar por completo el equilibrio precario que había tardado tanto tiempo en establecerse. Para Nobunaga, esta fase fue un ejercicio constante de paciencia implacable y visión hiperprospectiva. No podía permitirse ni el lujo del error estratégico, ni el desgaste de una guerra prolongada contra todas las resistencias simultáneamente. Cada movimiento debía ser calculado para maximizar la presión sobre sus enemigos sin desgastarse él mismo innecesariamente. El sueño casi cumplido estaba teñido, en efecto, de una belleza tensa y melancólica. Era el momento donde la promesa del futuro se veía tan clara que su propia intensidad hacía que pareciera artificial o demasiado perfecta para ser real. Estaba a punto de consolidarse un nuevo Japón, pero esa consolación requería un sacrificio final, un enfrentamiento contra las últimas e ineludibles fuerzas que se aferraban desesperadamente al pasado, y ese último empujón lo llevaría más allá del simple triunfo militar, lo conduciría a una confrontación con los límites de su propia voluntad.
El ritmo narrativo en esta etapa debe reflejar esa tensión, la sensación de avance inexorable interrumpida por pausas dramáticas e intensas, donde el peligro puede materializarse desde cualquier dirección, obligándole a detenerse y reevaluar todo lo conquistado hasta ese momento, preparándose para un golpe de efecto final que definiría si su sueño se consumaría o si sería abruptamente truncado. El proceso de la unificación del Japón feudal bajo el mando de Oda Nobunaga fue intrínsecamente una narrativa de alto riesgo y máxima vulnerabilidad. Había logrado establecer los cimientos del poder centralizado, había reformado las estructuras militares con la pólvora avanzada y había sometido, aunque no por completo, a la resistencia cultural y religiosa. En este punto de aparente consolidación, el sueño casi cumplido, la naturaleza humana se reveló como el factor de riesgo más impredecible, peligroso e insuperable para cualquier estratega. El éxito masivo generado hasta entonces solo sirvió para magnificar los motivos de aquellos que consideraban oponerse a él, haciendo que las traiciones fueran inevitables y multifacéticas. La traición en el contexto de Nobunaga no era simplemente un acto individual de deslealtad. Era un fallo sistémico en la compleja red de intereses cruzados que él mismo había tejido con tanto esmero. Era la ruptura del pacto pragmático, esa alianza de conveniencia forjada sobre cimientos de beneficio mutuo y necesidad compartida. Para sus rivales más obvios, como los clanes señoriales residuales, traicionarlos significaba revertir el tiempo a un estado caótico anterior al poder de Nobunaga. Era apostar por la supervivencia del viejo orden feudal desmantelado. Pero las traiciones más dolorosas y estratégicamente impactantes no siempre venían de sus enemigos jurados en batalla. A menudo, provenían de aquellos que formaban parte del círculo íntimo, de los aliados con los que había compartido el polvo del combate o la promesa de un futuro mejor. Estos actos eran mucho más difíciles de detectar y, por ende, mucho más devastadores para su propia psique. Nobunaga se encontró constantemente lidiando con la paradoja de confiar en otros en un entorno donde nadie era absolutamente confiable. Cada general brillante, cada administrador eficiente que había traído a sus filas, representaba tanto una pieza vital del engranaje imperial como un potencial punto de fallo crítico. La lealtad bajo el mando de Nobunaga era siempre provisional, estaba atada al destino del proyecto centralizador. Cuando las ambiciones personales o los intereses faccionales comenzaban a chocar con la visión superior, la traición se manifestaba no como una declaración abierta de guerra, sino mediante actos de sabotaje estratégico, retrasar información vital, retirar tropas en el momento crucial o manipular un acuerdo diplomático para generar una crisis irreparable. La gestión de estas expectativas y riesgos fue un ejercicio constante en psicología política militar. Nobunaga desarrolló una capacidad casi sobrenatural para identificar las fisuras emocionales en sus aliados, entendiendo dónde residía el resentimiento reprimido por la pérdida de prestigio tradicional o por la sensación de haber sido reducidos a meros ejecutores del plan mayor, y saber cuándo explotar esa grieta, ya sea con un premio excesivo para comprar lealtad temporalmente o negándole reconocimiento para castigar su desvío de atención, era parte integral de su dominio táctico. Las traiciones más notables estaban ligadas a sus ambiciones de reformismo social y político. Las estructuras que él buscaba desmantelar, los poderes religiosos o los clanes nobiliarios tradicionales, no solo ofrecieron resistencia militar, sino también la posibilidad constante de filtraciones de información sensible. Sus adversarios utilizaron estos canales para sembrar dudas sobre su carácter, atacando su reputación como si fuera un arma en sí misma, acusándolo de crueldad excesiva o de desvincularse peligrosamente del honor tradicional japonés. Este ataque a la narrativa era tan destructivo como cualquier asedio físico. Nobunaga tenía que librar una batalla constante por la percepción pública y el respeto entre las élites, defendiéndose de calumnias sutiles mientras movilizaba ejércitos para enfrentar amenazas abiertas. Su necesidad de controlar no solo los territorios, sino también el relato histórico sobre quién era y qué significaba su poder, se volvió primordial. El desenlace natural de esta dinámica de desconfianza fue un periodo de altísimo estrés político e inseguridad palpable. El líder que está constantemente rodeado de posibles traidores nunca puede relajarse completamente,
debe mantener su guardia alta en todo momento. Este estado permanente de alerta es lo que a menudo se interpreta como paranoia, pero para el observador interno era la única forma conocida de sobrevivir al nivel de amenaza que él mismo estaba creando y atrayendo hacia sí. Las facciones traicioneras no siempre eran grandes grupos organizados, a veces eran un único hombre o una pequeña familia en apuros económicos o políticos, dispuestos a hacer cualquier cosa por asegurar su propia supervivencia o el estatus de sus descendientes. Estas transacciones individuales, pero con impacto macroscópico, demostraban que la voluntad personal podía ser más poderosa y caótica que cualquier fuerza militar organizada. Por tales tiempos, este ciclo constante de alianzas efímeras seguidas de traiciones devastadoras fue lo que modeló el mito del hombre más temido. No era solo un conquistador por su fuerza, era alguien cuya propia existencia desestabilizaba los vínculos humanos más sagrados, la confianza y la lealtad incondicional. La traición constante se convirtió en una parte necesaria de la máquina napoleónica que Nobunaga estaba construyendo. Le enseñó que, para gobernar un Japón en proceso de modernización forzada, el corazón debía ser tan frío e implacable como su artillería más potente. La lección aprendida fue dura. El poder centralizado no se podía construir sobre la buena voluntad, solo sobre la certeza del miedo y la utilidad calculada. Y esta conciencia de la falibilidad inherente a cualquier humano lo convirtió en un gobernante temible, alguien que exigía una rendición total, no solo de territorios, sino de la lealtad absoluta, para seguir avanzando hacia su sueño final de unidad. Si el ciclo constante de alianzas y traiciones había marcado a Oda Nobunaga como un estratega frío e implacable, el evento ocurrido en Onnoji no fue solo una derrota militar. Fue la consumación dramática de su mito, el instante donde todo su proyecto de unidad se detuvo bruscamente. La atmósfera que rodeó a este incidente es tan cargada de simbolismo histórico como de tragedia personal y requiere ser narrada con la sobriedad y la gravedad propias de un evento que puso fin a una era entera en Japón. Llegados a esta etapa, Nobunaga había consolidado su poder hasta el punto máximo. Controlaba las vías comerciales, había impuesto un sistema militar avanzado basado en la tecnología occidental y, lo más importante, había logrado forzar un cambio fundamental en la mentalidad de la élite gobernante japonesa, obligándola a mirar hacia el futuro pragmático en lugar del pasado glorioso. El proyecto era gigantesco, ambicioso y parecía invencible, un coloso que avanzaba sobre los escombros de las estructuras antiguas. Sin embargo, incluso la voluntad más poderosa se encuentra sujeta a las limitaciones físicas, políticas e incluso espirituales. Los últimos grandes poderes que resistían no eran solo clanes o facciones, incluían a aquellos individuos y grupos cuyo valor simbólico era tan alto que su mera existencia mantenía en equilibrio una tensión social profunda. Nobunaga había logrado someter la infraestructura del país, pero nunca pudo controlar completamente el fervor religioso ni la lealtad absoluta de sus propios allegados más cercanos. El santuario de Honnoji se convirtió, por lo tanto, en un lugar cargado de múltiples significados. Era un punto geográfico vital para su administración y control militar. Era un símbolo cultural asociado a una profunda piedad japonesa que resistía ser pisoteada por la maquinaria bélica y reformadora. El destino del santuario se entrelazó con el propio destino de Nobunaga, en lo que puede interpretarse como el clímax inevitable de su sobreambición política. Lo que ocurrió en ese preciso lugar, bajo las circunstancias históricas documentadas, no fue simplemente un asalto, fue una compleja interacción entre la tensión militar acumulada, las rivalidades políticas internas y los factores de oportunidad crítica. Nobunaga se encontraba en medio de múltiples conflictos simultáneos. Gestionaba el desgaste con sus facciones enemigas más visibles, como la poderosa familia Asai, mientras luchaba por mantener la cohesión y el soporte de sus propios generales leales, muchos de los cuales estaban agotados o desconfiados tras años de campañas extenuantes. El factor humano en ese momento fue determinante. El esfuerzo constante por contener las traiciones internas, gestionar la enorme presión económica del Estado centralizado y la fatiga militar generaron un clima de tensión insostenible entre sus propios hombres. En estas circunstancias extremas, la vigilancia se convierte en una carga constante y el error humano,
ya sea por exceso de confianza o por desgaste emocional, se vuelve extremadamente peligroso. El incidente en Nonnoji es recordado como el punto donde el líder más temido del Japón feudal pareció perder el control, no ante un enemigo externo que pudiera ser simplemente derrotado con cañones y estrategia, sino ante la complejidad de su propia red de relaciones humanas fallida bajo una presión insoportable. Las circunstancias exactas se han envuelto en múltiples capas de leyenda dramática. Algunos relatos lo interpretan como un acto calculado para eliminar a rivales internos o para enviar un mensaje político sin precedentes a sus facciones enemigas, utilizando el incidente como la fuerza final que sellaría su autoridad total sobre los territorios circundantes. Otros, por el contrario, sugieren una caída más trágica y espontánea, resultado de la fatiga, las disputas internas entre generales y quizás un golpe estratégico inesperado proveniente de un sector aparentemente controlado. Independientemente de la interpretación histórica precisa, lo que resulta innegable es su consecuencia, el punto de no retorno para la ambición de Nobunaga. Su retirada o caída forzada marcó el final abrupto del hombre más temido y alteró irreversiblemente el curso de la historia japonesa, dejando un vacío de poder que fue tan grande como sus ambiciones. Este evento sirvió, paradójicamente, para solidificar su mito e impacto histórico en los siglos venideros. La magnitud dramática de su caída superó en resonancia a muchas de sus victorias militares. Su nombre quedó grabado no solo por lo que conquistó y reformó, sino también por la manera abrupta con la que se desvaneció de la escena pública, dejando un legado de incertidumbre sobre el verdadero alcance de sus planes finales. Por tales tiempos, Honnoji encapsula perfectamente la fragilidad del poder absoluto en el mundo feudal. Incluso el hombre más fuerte y el estratega más brillante es susceptible a la presión acumulada, al fallo logístico o, más cruelmente aún, al desorden inherente a la lealtad humana. El incidente no fue solo su fin, sino también un catalizador que forzó a sus sucesores y a las facciones restantes a entender que el nuevo orden japonés sería inevitable, aunque tardaría décadas en materializarse completamente tras el vacío dejado por su partida. La historia, por naturaleza, no es un mero registro de hechos cronológicos. Es una amalgama compleja donde la memoria colectiva, el sesgo político y el paso inexorable del tiempo actúan como filtros poderosos sobre los acontecimientos. Y cuando se trata de figuras tan colosales y disruptivas como Oda Nobunaga, su figura inevitablemente se convierte en un objeto de mito. Distinguir entre lo que ocurrió documentadamente y lo que fue exagerado por la leyenda ha sido una tarea ardua para los historiadores, y es precisamente esta dualidad, el pragmatismo brutal frente al halo místico, lo que alimenta la fascinación sobre su figura. La realidad de Nobunaga, examinada con sobriedad académica, revela a un hombre extraordinariamente eficiente, un visionario político-militar sin ataduras emocionales obsoletas. Fue un estratega que entendió el valor del sistema económico moderno y que no dudó en utilizar las herramientas más eficaces disponibles, sean estas cañones de pólvora o la manipulación sutil de los títulos nobles. Su reforma fue práctica. Quería crear una máquina estatal poderosa y centralizada capaz de resistir tanto a enemigos externos como al colapso interno. Esta realidad lo pinta como un reformador despiadado, alguien cuyo objetivo era el sistema por encima del individuo o la tradición que ese individuo representara. Por otro lado, es en el terreno de la leyenda donde Nobunaga se vuelve casi una figura mítica. Las crónicas posteriores, a menudo escritas décadas después por las élites beneficiadas por su caída o por sus rivales sobrevivientes, tendieron a exagerar y dramatizar hasta convertirlo en un titán cuasi sobrehumano, un genio estratégico con la maldad inherente al destino que debe ser detenido. Estas leyendas le dotaron de una aura casi sobrenatural, el hombre que no solo vencía ejércitos, sino que parecía desmantelar las leyes naturales y sociales simplemente por su voluntad. El arte de diferenciar lo mito de lo real es crucial para comprenderlo justamente. Cuando se narra la épica batalla o la toma de un castillo, los relatos se llenan de detalles grandilocuentes que tienen más valor literario que histórico puro.
Pero cuando el análisis se centra en los documentos contables, las rutas comerciales y los acuerdos diplomáticos efímeros, emerge una figura mucho más tangible. Un negociador incansable, un administrador hábil y un general extremadamente disciplinado. Lo que la leyenda nunca puede explicar es su capacidad de adaptación continua. Nobunaga fue el hombre que entendió que Japón no podía evolucionar simplemente repitiendo los éxitos militares del pasado. Debía incorporar elementos externos, la metalurgia avanzada, la artillería, las nuevas formas de tributación, para poder competir con las potencias mundiales emergentes. Esta necesidad de mirar hacia afuera y absorber tecnología fue un concepto radicalmente moderno en el contexto feudal japonés. El mito se alimenta a menudo del miedo. El temor al cambio es una emoción más antigua y poderosa que cualquier lealtad feudal. Para los sectores conservadores, Nobunaga representaba la amenaza no solo de perder su poder, sino de perder la propia alma japonesa. La belleza ritualista, el código estético del guerrero samurái clásico. Por lo tanto, cualquier acto pragmático o despojado de sentimiento se vestía automáticamente en la capa más oscura y monstruosa posible por sus adversarios históricos. Así, su legado es paradójico. Es recordado como un villano terrible para quienes atesoraban el pasado inmutable, pero al mismo tiempo es reconocido por los que entienden la naturaleza del progreso. Fue el hombre indispensable que forzó a Japón a abandonar el sueño dorado de su antigüedad y enfrentarse a una cruda realidad globalizada. La verdad sobre él reside en esta tensión constante. Era un líder capaz de moverse con absoluta gracia entre el protocolo más sagrado y la estrategia militar más despiadada. No era bueno ni malo en un sentido absoluto, sino profundamente efectivo. Y esa eficiencia, combinada con una ambición que no conocía fronteras morales o sociales, fue lo que definió su tiempo y lo condenó a ser recordado como el hombre más temido de toda la historia japonesa. Habiendo recorrido su meteórico e inconcluso ascenso, la pregunta inevitable que se plantea es: ¿qué ha dejado realmente Oda Nobunaga en su lugar de ausencia? El destino final y trágico de su vida lo selló con el misterio de Onnoji, dejando a Japón no solo vacío de su presencia física, sino también en un punto crucial de una transformación histórica sin precedentes. Lo que se considera la herencia del hombre más temido es mucho más profundo que la mera ocupación de territorios o la acumulación de riquezas. Es, fundamentalmente, un cambio en el concepto mismo de lo que podía ser el Estado japonés. La mayor y más duradera herencia de Nobunaga fue el principio de la centralización forzosa del poder. Él demostró a una nación acostumbrada al equilibrio precario de múltiples señores feudales que la fragmentación era insostenible para cualquier entidad que aspirara a la supervivencia en un escenario global cambiante. Su visión obligó a Japón a aceptar, o al menos a reconocer, la necesidad de un único eje de autoridad administrativa y militar capaz de movilizar recursos sin depender únicamente del linaje o el honor ancestral. Esta estructura centralizada es quizás su aporte más duradero. Sentó las bases administrativas, financieras y militares para que futuras facciones como los Toyotomi y finalmente los Tokugawa pudieran culminar el proyecto de unificación. Él no pudo terminarlo, pero sí demostró la viabilidad del método. Pasar de un modelo basado en el privilegio feudal a uno basado en el mérito funcional y la capacidad logística. Otra herencia crucial fue la aceptación de la tecnología externa como motor de cambio. La adopción masiva de las armas de fuego no fue solo una moda militar pasajera, representó la aceptación de que el conocimiento extranjero, cuando era estratégico y aplicable, tenía un valor superior a cualquier doctrina feudal interna. Esta apertura al mundo moderno fue un paso irreversible hacia la modernización japonesa y preparó el terreno para futuras interacciones internacionales. Además, Nobunaga forjó un nuevo tipo de líder y administrador, el pragmático sin ataduras ideológicas. Los generales que aprendieron bajo su mando no solo supieron luchar, aprendieron a negociar con la diplomacia fría, a valorar la información por encima del rumor y a ejecutar órdenes basadas en la máxima eficiencia táctica.
Este espíritu funcionalista de liderazgo permeó las siguientes generaciones de élites japonesas, creando una nueva clase de gobernantes que estaban más preocupados por la administración de los recursos que por el mantenimiento ceremonial del prestigio. Su legado es, pues, un motor histórico, el impulso hacia el cambio inevitable. Es el despertar violento de una nación dormida en sus propias tradiciones gloriosas. Él forzó a Japón a confrontarse con la pregunta fundamental de su identidad. ¿Podemos sobrevivir si desechamos los métodos que nos han sostenido durante siglos? Aunque su muerte marcó un abrupto cesar del movimiento, la energía y el impulso de su voluntad no se disiparon. El sueño de una nación unitaria quedó grabado en la psique política colectiva japonesa. La memoria de ese hombre temible sirvió como un constante recordatorio. Para alcanzar la grandeza, es necesario estar dispuesto a desmantelar lo que es cómodo, incluso si lo que se desmantela lleva siglos de historia y tradición. Su vida nos enseña, finalmente, que el verdadero poder reside en la capacidad de adaptación más que en la fuerza bruta o el derecho divino. La ambición de Nobunaga no solo reescribió mapas, reescribió las reglas del juego político japonés para siempre. Él fue el catalizador, la fuerza imparable cuya sombra sigue proyectándose sobre cada aspecto de la civilización japonesa hasta nuestros días. Y con esta reflexión profunda sobre el hombre que forzó a un país entero a mirarse en el espejo de su propio futuro, nos despedimos por esta noche. Esperamos que este viaje al Japón feudal les haya traído paz y reflexiones profundas. Si han encontrado calma en estas palabras, les pedimos amablemente que se suscriban a nuestro canal y nos cuenten en los comentarios qué historia desean escuchar con nosotros la próxima vez. Que tengan dulces sueños de un Japón antiguo. Hasta nuestra próxima noche.